Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Jenny Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentaré brevemente algunos de los titulares más destacados. Ya tenemos a nuestra invitada vía Zoom. Ahora resulta que el régimen venezolano pide excluir a Noruega como facilitador en el diálogo con la oposición. Está claro que no están por la labor y nos parece que la comunidad internacional a estas alturas lo ha entendido. Por eso lo que está ocurriendo con la licencia de Chevron, que aparentemente se va a aprobar, pero en los mismos términos que están, no habrá cambios. El gobierno de Nicolás Maduro, dice una nota de Reuters, ha exigido la salida de Noruega como facilitador del proceso de diálogo con la oposición venezolana para poder retomar las conversaciones en México en los próximos días. Dijeron a Reuters 4 fuentes con conocimiento de los acercamientos. Claro, Noruega, entre otras cosas, empezó este proceso y con ellos se ha establecido una hoja de ruta que llevaría al país a la celebración de elecciones libres en Venezuela, y está claro, y es una interpretación muy personal, que el régimen de Maduro no está por la labor. Hablando de los socios del régimen de Maduro, Piedad Córdoba fue retenida en Honduras cuando trataba de salir con $68,000 en efectivo. Esto ha generado toda clase de reacciones en Colombia, pero también en nuestro país, en redes sociales, como es natural, porque es muy cercana, saben ustedes, al régimen venezolano. La senadora se encontraba en Honduras desde el pasado 21 de mayo. La congresista electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue retenida este miércoles en Honduras mientras se movilizaba con $68,000 en efectivo, que al cambio colombiano, este 25 de mayo, representan a 3.941 pesos, algo así como 267.988.000 pesos. Esto lo dice el colombiano, el portal El Colombiano. Sobre las elecciones de este domingo, Diosdado Cabello se pronunció, mejor dicho, pidió otra vez, abogó por la seguridad de Francia Márquez. Está clara cuál es la preferencia del chavismo para las elecciones del domingo, cuáles son sus candidatos, quiero decir, su opción. Él ya había dicho Dios la cuide y no le pase nada. Bueno, ayer lo reiteró. Fue más allá, dijo Estados Unidos no ha levantado ninguna sanción a Venezuela, hablando de otros temas, y aclaraba efectivamente en los siguientes términos esta situación. Estados Unidos no le ha levantado ninguna sanción a Venezuela, aquí no hay levantado ninguna sanción a Venezuela, y conociendo a los gringos, dijo, y lo cito, dudo que así tengan la palabra empeñada, la cumplan. Bueno, si nos quieren discutir el tema de las elecciones y la transición a la democracia, ¿qué esperaban? Esto lo decimos nosotros. Y sobre Colombia, un tema que vamos a debatir, alias Gentil Duarte habría muerto víctima de un atentado en Venezuela. De esto hablaremos ampliamente. Ayer el ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, expresaba opinión al respecto, ofrecía algunos detalles. Todo lo que se conoce es producto de información de inteligencia, porque lamentablemente del lado venezolano no hay confirmación oficial. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas. Le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito. Rocío San Miguel es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Siempre un gusto conversar contigo. Pues le pediría un primer comentario acerca de este tema, como han destacado medios de comunicación en Colombia y en nuestro país. De confirmarse esta versión, no es el primer líder de la disidencia de las FARC que habría muerto en territorio venezolano. Decía el ministro Diego Molano, de ser así, se demuestra no solo la presencia de estos grupos irregulares en territorio nacional, sino digamos, la protección que tienen del lado venezolano. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos.
Sí, María Alejandra, es un hecho muy importante, muy significativo que el propio ministro de la Defensa de Colombia asegure la muerte de Gentil Duarte en territorio venezolano. Ya las noticias y agencias internacionales a esta hora están dando cuenta que no solamente habría sido asesinado Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, sino también alias Mechas, que sería quien les estaría brindando refugio en Venezuela. Con estas muertes, con estas dos muertes que no han sido confirmadas hasta esta hora por el ministro de la Defensa venezolano, tampoco por el comandante del CEOFAN o el comandante de la REDI en Venezuela, serían ya unos cinco líderes de las disidencias de las FARC asesinados en territorio venezolano. Ahora bien, María Alejandra, son muchas las hipótesis que hay ante la ausencia de ratificación de estos hechos por parte de las autoridades militares venezolanas. La primera de ellas es que podría tratarse de un ajuste de cuentas, una búsqueda de otra parte de las disidencias de la FARC que viene confrontándose con este grupo, básicamente que atienden a Iván Márquez. Es decir, sería una disputa territorial por el control territorial de una parte de la FARC, ex-FARC, con otra parte o en contra de otra parte. La otra hipótesis que cabe reseñar es que sería una búsqueda de recompensa. A esa no le doy tanta certitud en este momento porque ya hubiesen aparecido las fotografías a esta hora de estos guerrilleros asesinados. Es decir, sería la fe de vida de que efectivamente se ejecutó la operación para cobrar los $500,000 que ofrecía Colombia por la captura o muerte de alias Gentil Duarte. Una tercera hipótesis es pues el involucramiento de autoridades venezolanas, una parte de la Fuerza Armada Nacional, en esta operación. Hay que tomar en cuenta que ya desde hace un par de semanas, se da como fecha de esta operación, el 4 de mayo, ya desde hace 2 semanas en el territorio del sur del lago de Venezuela y en Cachigua del Cubo, en el municipio de Jesús María Cintrún, había movimientos militares y policiales en Venezuela. Es decir, la Dirección General de Contrainteligencia Militar había detenido ya a 2 mayores y un teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional venezolana, que habrían sido trasladados a Boleíta. Empatando estos dos hechos, cabe especular que estas detenciones se generaron precisamente por la muerte, asesinato de Gentil Duarte. Entonces, caben las preguntas: ¿a quién estaba protegiendo la Fuerza Armada Nacional cuando se producen 3 detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional que se vinculan o podrían vincularse a estos hechos que ocurrieron en Cachigua del Cubo? Si permite, nos invita a tener justo un extracto de la declaración del ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano. Esta es la versión oficial que conocemos hasta esta hora. Del lado venezolano no se ha dicho mayor cosa. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Especialmente referirme, en el caso particular, a la información que salió en algunos medios de comunicación de alias Gentil Duarte. Información de inteligencia de Colombia revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el estado de Zulia, en Venezuela, por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. 2 operativos el año pasado, y a partir de ese momento huyó de Colombia y buscó refugio en Venezuela. Esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate. Por eso, en el caso de Colombia, combatimos con decisión en nuestra fuerza pública todos los días a las disidencias de las FARC en todas las regiones de Colombia. ¿Qué dice Rocío San Miguel? La escuchamos. El despliegue de la Fuerza Armada colombiana ha sido inmediato, es decir, hay fotografía y evidencia de que los comandos de las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran cercanos
a la línea fronteriza. Tenemos que entender que la región de Cacigua del Cubo, en donde se da cuenta podrían haber ocurrido los hechos, es una zona en donde hay una muy fácil movilidad de frontera. Es decir, usted cruza un pequeño arroyo y puede estar ya del lado colombiano. Con lo cual, la inteligencia colombiana debe tener certitud de los datos que está suministrando. Lo que llama la atención es la falta de reacción oficial de las autoridades venezolanas. Es decir, ¿qué pasa con los batallones acantonados allí, los comandos rurales, los comandos de zona de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de custodiar esta zona? El ministro de la Defensa ha sido insistente en señalar que Venezuela da cobijo a pie de fuerza distintos frentes de la guerrilla. Sin embargo, esto parece un ajuste de cuentas entre grupos armados al margen de la ley que operan en territorio venezolano. Es decir, hay connivencia de la Fuerza Armada venezolana. En todo caso, lo que sí podemos afirmar es que no hay capacidad de combate para repeler estos grupos en territorio venezolano. Y lamentablemente no hay coordinación de las autoridades militares venezolanas con las autoridades militares colombianas para poder capturar a estos grupos. La única manera, María Alejandra, que esta situación se pueda solventar, manejar eficazmente el tiempo de manera contundente es con la cooperación de ambas Fuerzas Armadas, y esto no ha sido posible al menos en los últimos 10 años, con lo cual Venezuela se ha convertido en un punto ciego de la capacidad de cooperar con la captura de narcotraficantes y individuos vinculados a los grupos guerrilleros de la FARC que operan en el territorio venezolano. Quedan muchas preguntas, muchas conjeturas en el aire. Podría también ser un interés del ELN con cada vez más presencia en el Zulia, quienes habrían atribuido o se habrían atribuido esta operación, pero sin duda en los próximos días podrán colocarse sobre la mesa las hipótesis que se barajan en este momento. Yo creo que las detenciones de oficiales venezolanos han generado una situación muy complicada y de tensión dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas en el Estado Zulia, y se ha revelado información que ha podido dar a actores interesados la dirección, el sitio, el lugar donde se encontraba alias Gentil Duarte y alias Mecha para ser asesinados, como ratifica el ministro de la Defensa de Colombia. Ocurrieron estos hechos el pasado 4 de mayo. Si me permite, nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de lo que menciona la prensa colombiana, la revista Semana, concretamente, publicando imágenes del campamento donde murió alias Gentil Duarte, asegura que el jefe de la disidencia de la FARC habría sido asesinado por hombres de Iván Márquez. Simplemente recordar que en 2019 el propio Nicolás Maduro invitó a alias Jesús Santrich e Iván Márquez a trasladarse a Venezuela. Les dio la bienvenida, de hecho, en una declaración que generó toda clase de reacciones en su momento. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, pero si me permite, regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESEIDO.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan.
Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de esta información que, bueno, destacan medios de comunicación colombianos, a la que hacía referencia el ministro de la Defensa de ese país, que tiene que ver con la posible muerte de alias Gentil Duarte en territorio nacional, víctima de un atentado en el estado Zulia. Nos acompaña Rocío San Miguel para tratar de entender el alcance de una situación de esta naturaleza. No es el único disidente de las FARC que habría muerto en territorio nacional. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que usted mencionaba. La prensa colombiana, concretamente la revista Semana, da por sentado que el jefe de la disidencia de la FARC, alias Gentil Duarte, habría sido asesinado por hombres de Iván Márquez. Y recordábamos que en 2019 el propio Nicolás Maduro le dio la bienvenida a Márquez y alias Jesús Santrich a territorio nacional. La prensa colombiana también habla de una situación producto de la lucha por las rutas del narcotráfico en esta región de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Está claro que hay dos rutas perfectamente identificables sobre las cuales se está ejerciendo una enorme presión por los grupos que tratan de controlarla y están ubicadas justamente en el área donde presuntamente habría sido asesinado Gentil Duarte, en el estado Zulia, concretamente como epicentro la Sigua del Cubo. Las fotografías que ha mostrado Semana las hemos podido ver y dan cuenta de la existencia de lo que se denomina un cambuche. Un cambuche es una suerte de estructura en la selva donde no solamente se resguardan las personas, sino que también sirven para el procesamiento, básicamente el procesamiento de la hoja del coca y como caletas para el ingreso o traslado a otras partes interiores del territorio nacional. La otra zona es el estado Apure, donde debemos recordar el 31 de marzo del año pasado se iniciaron operaciones por parte de la Fuerza Armada venezolana con bombardeos aéreos que dieron cuenta inclusive a la captura como prisioneros de guerra de efectivos venezolanos por parte de la guerrilla. Hay una ecuación muy peligrosa que se está dando tanto en Apure como en el Zulia, y es la interacción entre el ELN y una parte de las disidencias de las FARC, que en esta interacción se está dando cuenta que la Fuerza Armada venezolana pareciera favorecer a esa parte de las disidencias de la FARC vinculadas a Iván Márquez. Este tipo de situaciones en las cuales se favorece o no se ataca a uno de los grupos armados en pugna en la zona, termina generando retaliaciones, presiones sobre la población civil, situaciones tan inexplicables y tan graves como las que han venido ocurriendo. Es decir, estaríamos hablando de tres grupos en la zona, bandos de las disidencias de la FARC que se han enfrentado en este área, aliados uno de estos bandos con el ELN. La pregunta es, ¿por qué la Fuerza Armada Nacional venezolana no combate a todos los grupos armados al margen de la ley que están operando en la zona? ¿Por qué crea mecanismos de connivencia con las operaciones de ciertos grupos, permitiendo que ocurran hechos como estos? Es inadmisible que no haya existido a esta hora, ante una acusación tan grave emitida por las autoridades del Ministerio de la Defensa de Colombia y autoridades de inteligencia de Colombia, una declaración formal del ministro de la Defensa o el comandante estratégico operacional. Eso es lo que resulta inaudito, dada la gravedad de las denuncias que se han hecho, que darían cuenta de ya 5 efectivos de las disidencias de la FARC, de bandos enfrentados de la FARC, debe entenderse, dentro del territorio venezolano. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, en su opinión? La pregunta es que se están esperando órdenes superiores para tratar de armar algún tipo de comunicado que sea creíble, o estaremos nuevamente ante la situación que se generó con el asesinato en territorio venezolano de Jesús Santrich, de El Paisa y de Romaña a lo largo del último año y medio. Es decir, no dar declaraciones por parte del Ministerio de la Defensa y encubrir de alguna manera
lo que viene ocurriendo en estas disputas que se están dando entre las disidencias de la FARC con apoyo del ELN en territorio nacional. Pero desde el punto de vista de seguridad, ¿frente a qué escenario estamos? Tomando en consideración la radiografía que usted presenta para nosotros, la impresión que ya a estas alturas Venezuela ha heredado el conflicto armado colombiano, eso en primer lugar, y que puede ocurrir si hay un cambio político en Colombia y se impone, digamos, el candidato que lidera las encuestas y que es el preferido, da la impresión, lo decíamos al inicio, del régimen de Nicolás Maduro. La escuchamos. Son incalculables los riesgos en materia de seguridad y defensa nacional al permitir la presencia de grupos armados al margen de la ley, con años de experiencia, con un pie de fuerza que ya se calcula podría ser de 2.000 guerrilleros con presencia permanente en el territorio nacional, operando no solamente sobre las redes del narcotráfico, sino también sobre las redes de la trata de personas, tráfico de combustible, tráfico de alimentos, tráficos de minerales que operan a lo largo de la zona. Esta situación de vulnerabilidad de la frontera limítrofe con Colombia pareciera estarse profundizándose a un punto en el que ya tenemos presencia guerrillera en estados del interior del país. Y me refiero al estado Barinas, el estado Guárico, el estado Bolívar. Es decir, hemos asistido muy rápida y velozmente desde el anuncio de la creación de la segunda Marquetalia por parte de Iván Márquez a la consolidación de la presencia guerrillera en territorio nacional sin que haya existido una respuesta contundente, diáfana, clara por parte de las autoridades militares venezolanas. ¿Quién resultará ganador de las elecciones de Colombia? Aún es prematuro señalarlo, pero si hubiese afinidades del que resultara ganador, afinidades ideológicas con los grupos guerrilleros, los pronósticos sobre la presencia de estos grupos en Venezuela serían devastadores en términos de seguridad y defensa nacional. Yo creo que el asunto es de cuidado, debe de haber una alerta sin duda regional por estos nuevos hechos que ocurren en territorio venezolano. Pareciera se está consolidando la ruta del narcotráfico en Venezuela y cuando se advierte sobre esas situaciones se crea una ecuación de alerta regional, porque al fortalecerse los nudos de lo que se llama un mecanismo de actuación con ramificaciones internacionales, los afectados ya no son los países limítrofes, sino, por supuesto, la expansión y la capacidad que tienen estos grupos armados de operar en espacios continentales mucho más amplios. Es una alerta sobre la cual se genera una gran preocupación regional por las implicaciones que esto tiene en materia de seguridad. Profesor Miguel, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Gracias, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante, tomando como punto de partida la información que daban a conocer medios de comunicación colombianos, en la que ha hecho referencia el ministro de la Defensa de ese país, Diego Molano, sobre la muerte de alias Gentil Duarte en territorio nacional. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCID.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy
y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, en Palabras Más, Palabras Menos, y en esta parte del programa vamos a saludar a alguien que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la posible muerte de alias Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias de la FARC en territorio venezolano. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, daba la información en sus redes sociales, advirtiendo que según información de inteligencia de la Policía de Colombia, presuntamente este líder de las disidencias de la FARC habría fallecido en el estado Zulia por enfrentamiento entre grupos delincuenciales. Decía el ministro Molano, una prueba más de que el régimen de Maduro protege a terroristas y narcotraficantes, decía el ministro de la Defensa. Y para hablar acerca de este tema, ya lo vemos en nuestra sala de Zoom, tenemos a Luis Isquiel, quien es abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis. Leía en su cuenta en Twitter, entre otras cosas, por eso nos hemos motivado a llamarlo. La anunciada muerte de alias Gentil Duarte en el estado Zulia demostraría la fuerte presencia de la FARC en Venezuela, un poco en la misma línea de lo que ha dicho el ministro de la Defensa colombiano. ¿Qué puede decirnos? Sí, ciertamente. Este evento, unido a las presuntas muertes de otros dirigentes de la disidencia de la FARC, como Santrich, Romaña, El Paisa, supuestamente también ocurridas esas muertes en territorio venezolano, ratifican la presencia de este grupo guerrillero de origen colombiano, que hoy yo creo que es binacional, en territorio de nuestro país. Básicamente para dos cosas. Una de ellas son los negocios ilícitos que tienen acá en Venezuela, el narcotráfico, la minería ilegal, algunos de ellos, el contrabando, el tráfico de migrantes, secuestros, extorsiones y otros delitos. Y el otro motivo por el cual regularmente están acá en nuestro país es que lo utilizan como aliviadero cuando son perseguidos desde el lado colombiano. Entonces, esta presunta muerte de alias Gentil Duarte, que es el principal cabecilla de esa ala de la disidencia que él representaba, ratifica todo esto que venimos diciendo. Ahora, estamos hablando de un delincuente con amplio prontuario policial en Colombia. Yo le pedía un comentario, lo mismo ocurrió en su momento cuando se habló de la muerte de alias Jesús Santrich, también en territorio venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, alias Gentil Duarte es uno de los históricos de la FARC. Él, en los últimos tiempos, vamos a decir que resaltó por no participar en el proceso de paz que un grupo de compañeros de la FARC de él sí lo hicieron. Él nunca entró en ese proceso de pacificación y a partir de 2016-2017 encabezó el grupo de integrantes de la FARC que no participaron en ese proceso de paz. Posteriormente se les unió Santrich e Iván Márquez en el año 2019, porque también abandonaron el proceso de paz e intentaron regresar a las armas. Y a partir de allí hubo como diferencias que se mantuvieron entre esa ala de la FARC, liderizada por Iván Márquez, denominada Segunda Marquetalia, y el ala liderizada por alias Gentil Duarte, que nunca se pacificó. Aparentemente, bueno, las disputas eran por lo mismo de siempre,
las rutas del narcotráfico, los negocios ilícitos, y una lucha también por quién comandaba a todas las disidencias de la FARC. Nunca se pusieron de acuerdo y están enfrentados. De hecho, una de las hipótesis es que hayan sido miembros de la segunda Marquetalia quienes le dieron muerte a Jesús Santrich. Y otra de las hipótesis que se maneja es que probablemente sean miembros del ELN, otra guerrilla de origen colombiano que tiene fuerte presencia en nuestro país, quienes le habrían dado muerte a este líder guerrillero. Ahora, llama la atención porque el medio de comunicación colombiano, como la revista Semana, advierten que Iván Márquez, el jefe de la segunda Marquetalia, sigue vivo y delinquiendo en Venezuela. Ellos citan fuentes militares que habrían confirmado la muerte de alias Gentil Duarte, uno de los hombres de más autoridad en las disidencias que operan en la zona fronteriza. Sin embargo, según esta información, Márquez sigue en la mira de las autoridades y probablemente en territorio nacional. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Bueno, Iván Márquez fue público y notorio su presencia en Venezuela. De hecho, estuvo en el Palacio de Miraflores, invitado por el fallecido Hugo Chávez. Luego fue invitado por el propio Nicolás Maduro, Márquez y Santrich, acá a Venezuela, que tenían las puertas abiertas acá del país. Entonces no extrañaría su presencia en Venezuela. Ahora, pareciera por este tipo de informaciones extraoficiales que ya Venezuela no es un territorio seguro para estos delincuentes. Porque fíjate tú que Santrich, Romaña y el Paisa pertenecían a la segunda Marquetalia y presuntamente murieron en territorio venezolano. Gentil Duarte es el líder de la otra ala que estaba enfrentada a la segunda Marquetalia, pero también habría fallecido acá en territorio de nuestro país. Entonces, pareciera ya que Venezuela no es territorio seguro. Si tienen apoyo o no tienen apoyo, es indiferente de esta realidad. Ahora bien, María Alejandra, aquí hay que acotar algo. Todas estas muertes son extraoficiales. En los cadáveres nunca aparecen. Nunca apareció el de Santrich, nunca apareció el de Romaña, ni el del Paisa, y probablemente el de Gentil Duarte tampoco. Son muertes que no van a poder ser confirmadas, porque además en Venezuela, donde presuntamente murieron, regularmente aquí lo que se acostumbra es el silencio oficial. Una muerte de un líder guerrillero de esta importancia, como la de Gentil Duarte y como lo fue en su momento la de Santrich, ameritaría una declaración, por ejemplo, del ministro de Interior, Justicia y Paz o de cualquier alto funcionario del gobierno de Maduro, pero lo que se acostumbra es guardar silencio. Entonces yo diría que estas muertes quedan como en una especie de limbo. No pueden ser comprobadas, pero se dan por hecho, porque el gobierno colombiano las confirma, pero por labores de inteligencia, pero no pueden confirmarlas al 100% porque nunca aparecen los cadáveres y además no murieron en territorio colombiano, sino venezolano. Ahora, se presume, según la prensa colombiana, que ante el asedio y la persecución de las autoridades, sumado a la guerra que tenía alias Gentil Duarte con la segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, él decide cruzar la frontera buscando refugio en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque ciertamente, bueno, da la impresión, como decía el ministro de la Defensa colombiano, Venezuela, lo cual parece evidente, se ha transformado en una especie de aliviadero para estos grupos criminales. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, vamos a poner esto en contexto también, ¿no? El Gentil Duarte, como decíamos, lidera una de las alas de la FARC, o liderizaba una de las alas de la FARC. Dentro de esa ala de la FARC está el Frente 10, el que derrotó a las Fuerzas Armadas venezolanas el año pasado en Apure. Debes recordar, después del secuestro de unos soldados venezolanos, el ejército se retiró de ese escenario de conflicto, de guerra que tenían allí. Luego, a partir de enero de este año, se iniciaron enfrentamientos tremendos entre el Frente 10 de la FARC y el ELN en territorio de Apure también. Aparentemente apoyado el ELN por miembros de la segunda Marquetalia. Es decir, que desde hace un buen tiempo estaban enfrentados la segunda Marquetalia, el ELN, con esta ala que representa Gentil Duarte. Y aparentemente también, producto de lo ocurrido en Apure, la Fuerza Armada Nacional que maneja a Nicolás Maduro, también estaría enfrentada a esta ala de Gentil Duarte, sobre todo por el episodio de Apure. Entonces, ese es el contexto en el que presuntamente muere Gentil Duarte. Por cierto, donde presuntamente fallece, que es en el estado Zulia, en un pueblo denominado Casigua del Cubo, municipio de Jesús María Semprún de este estado, es un territorio también famoso por las actividades de narcotráfico, donde está presente el Frente 33 de la FARC, dirigido por alias John Mechas. Y ese John Mechas formaba parte también del ala dirigida por Gentil Duarte. Entonces, aparentemente, si de ser cierto que estuvo allí y que allí murió Gentil Duarte, probablemente estaba
acobijado por esta gente del Frente 33 de la FARC, dirigido por John Mechas. Y justamente la prensa colombiana, y me refiero a la revista Semana, advierte que él, según información de inteligencia, habría llegado a una especie de refugio o de campamento de John Mechas, justamente, que usted menciona, y inicialmente él estaba buscando apoyo a cambio de millones de dólares para que lo protegieran y lo ayudaran a combatir la Segunda Marquetalia. En ese contexto ocurren supuestamente los acontecimientos, cuya información oficial, como dice nuestro invitado, desconocemos. Si me permite, tengo que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de las rutas del narcotráfico, que al final del día es el telón de fondo de esta situación, o el motivo, entiendo, de los enfrentamientos, otra vez, según información de inteligencia, autoridades colombianas y los medios de comunicación del vecino país. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, fonpreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presunta muerte en territorio venezolano de alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las FARC. Nos acompaña Luis Izquiel para tratar de analizar este tema, quien es abogado penalista, profesor de criminología y coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Yo le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver justamente con las rutas del narcotráfico en esta zona donde supuestamente muere este disidente de las FARC. Aparentemente una de las razones de los enfrentamientos tiene que ver con el control de esa zona. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, ciertamente, María Alejandra, estos enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, el ala de Gentil Duarte y el ELN tienen que ver con eso, con el negocio millonario del narcotráfico. Fíjate tú que en el estado Zulia, donde muere presuntamente alias Gentil Duarte, es colinda, vamos a decir, es frontera con la región de Catatumbo del lado de norte de Santander, del departamento colombiano de norte de Santander. Esa región de Catatumbo es la de mayor producción de cocaína en Colombia. Entiendo que alrededor del 40% de la cocaína que se produce en Colombia tiene su epicentro allí, en la región de Catatumbo, del lado del norte de Santander, pero como te decía anteriormente, es frontera con la región de Catatumbo del lado del Zulia. Esa es una región controlada principalmente por el ELN, pero este Frente 33 de la FARC, de alias John Mechas, también disputa con el ELN ese territorio. Entonces, constantemente estos grupos, en todo el margen fronterizo venezolano-colombiano, que son 2.200 kilómetros de frontera, están peleándose por el narcotráfico, por el control de los laboratorios, por el control de los cultivos, por el control de las pistas clandestinas, en fin, por el millonario negocio del narcotráfico. Estos grupos guerrilleros, que hoy son binacionales, por cierto, son de origen colombiano, pero que hoy son binacionales, como lo demuestran todos estos hechos donde mueren cabecillas
de la disidencia de la FARC en Venezuela tuvieron un origen, en los años 60, un origen ideológico, un origen supuestamente con ideas políticas, pero en las últimas décadas sencillamente se han limitado a ser gestores del narcotráfico en Colombia y en Venezuela, y son los principales actores del narcotráfico a nivel mundial. Esta gente negocia, por ejemplo, con los carteles mexicanos, con el cartel de Sinaloa, con el cartel Jalisco Nueva Generación, que son al fin y al cabo los que trasladan esos lotes de cocaína hacia los Estados Unidos. Entonces es todo un círculo, un negocio del narcotráfico donde el ELN, la segunda marquetaria, y esta gente que dirigía Gentil Duarte son actores principales. Ahora, esta información de verdad nos recordó el informe de la organización Inside Crime, titulado La transición de Venezuela hacia la producción de cocaína, cultivos químicos y evolución criminal. Yo le pedí un comentario porque este documento fue duramente criticado por el oficialismo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ese documento lo que refleja es la realidad, pues lo que viene ocurriendo en Venezuela, que este es un territorio, es una revolución de la cocaína, entiendo que se denominaba ese estudio de Inside Crime, donde ponen en evidencia la realidad, que es lo que venimos conversando nosotros en esta entrevista, que estos grupos guerrilleros de origen colombiano, hoy binacionales, porque tienen la mitad, diría yo, de la fuerza acá en Venezuela y sus principales negocios aquí en territorio venezolano, son los gestores del narcotráfico en nuestro país y en Colombia. Y tienen control territorial en buena parte de Venezuela, manejan pistas clandestinas. Venezuela se está convirtiendo, como dice ese informe, en un productor importante cada día más. No solo el territorio es utilizado como puente para el narcotráfico, sino que cada día más hay laboratorios y cultivos, inclusive de hoja de coca, acá en nuestro país, y todo esto es dirigido por estos grupos guerrilleros de origen colombiano. Pero otros informes, por ejemplo de la ONU, también ya venían señalando esta realidad de la presencia de la guerrilla colombiana y el control que tienen sobre el narcotráfico dentro de nuestro territorio. Llama la atención la crítica de dirigentes del oficialismo ante un documento que inicia con información oficial del Ministerio del Interior de Venezuela. En octubre de 2021, esta instancia emitió una declaración sobre una operación antinarcóticos en el Zulia, justamente. Ellos dicen, parecía una nota ordinaria, pero tuvo implicaciones extraordinarias. El ejército había destruido 8 laboratorios de cocaína y en la operación los militares incautaron casi media tonelada de coca, cerca de 10 toneladas de pasta de coca. Ellos concluyen, Venezuela está produciendo cocaína. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso que dice el informe. De hecho, tú ves las cuentas del CEOFAM y todos los días hay supuestas destrucciones de pistas, de laboratorios, de muchas cosas relativas al narcotráfico dentro de nuestro territorio. Así que dentro de la propia propaganda oficial hay evidencia de que aquí se está produciendo también cocaína en Venezuela y que no solo somos un país de tránsito como estuvimos acostumbrados a hacer. Finalmente, ¿cómo hacer frente a esta situación? Porque da la impresión que es como una especie de hidra que ha venido creciendo con el tiempo y que no sabemos exactamente hasta dónde llega. Me refiero a la presencia de grupos irregulares, pero también que se dedican en buena medida al tráfico ilegal de drogas. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que aquí habría que tener una fuerza armada muy bien entrenada para combatir a estos grupos guerrilleros. Tendrían que tener decisión política, autorización política para combatir a estos grupos. Y una cosa muy importante es que tiene que haber coordinación con el gobierno colombiano, porque como hemos venido hablando, son grupos que se mueven en el margen fronterizo entre un país y otro. Tienen sus negocios de narcotráfico de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera. Reclutan gente del lado colombiano y reclutan gente del lado venezolano. Entonces, evidentemente que se necesita una acción conjunta. Ahora, aquí no ha habido una acción conjunta con el gobierno colombiano hace más de 22 años, 23 años, porque ahorita ni siquiera hay relaciones diplomáticas, relaciones de reconocimiento entre quien maneja el gobierno acá, por las razones que sea, y el gobierno democrático del lado colombiano. Mientras estas circunstancias estén de esta forma, y ahora en Colombia podría inclusive agravarse la situación producto del resultado de las elecciones, estos grupos tendrán ese territorio fronterizo como un paraíso para el narcotráfico mundial. Por cierto que eso no afecta solo
a Colombia y a Venezuela, sino a los países que son inundados con la cocaína que se produce en ese territorio. ¿Cuáles son los escenarios de cara a un posible cambio político en Colombia? Si, digamos, se impone el candidato que lidera las encuestas en el país vecino para las presidenciales. Sí, bueno, yo no quiero pronunciarme sobre eso porque no voto en Colombia, no soy colombiano, pero evidentemente que hay un candidato que representa un peligro por sus vínculos, por sus presuntos vínculos actuales y por su pasado de alianza y de relación con grupos guerrilleros en Colombia. Entonces, uno lo que podría presumir es que vamos a decir, ese beneficio que hoy tienen los grupos guerrilleros dentro de Venezuela podría, hipotéticamente, extenderse también a Colombia y garantizarle un mayor índice de impunidad y, por lo tanto, facilitar las labores del narcotráfico. Pero, repito, esto es una hipótesis de alguien que no está en Colombia, que no vota en Colombia, pero que siente el peligro por lo que se ha vivido acá en nuestro país. Luis Izquiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender este panorama tan complejo, tomando como punto de partida de esta conversación la posible muerte de alias Gentil Duarte en territorio venezolano. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Genesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.